Focio, el primero que se planteó el problema con una cierta profundidad. Desde entonces se han sucedido artículos y comentarios al respecto que se orientan en 3 líneas fundamentales. A. Luciano ha compuesto este tema y Apuleyo lo ha copiado, después ampliándolo. B. Apuleyo ha sido el creador de esta divertida historia y Luciano la ha resumido copiándola después tras quitarle pasajes que no le parecían interesantes. C. Tanto Apuleyo como Luciano han tenido un modelo... Claro, esto es una combinatoria casi luliana, son todas las posibilidades que hay. Tanto Apuleyo como Luciano han tenido un modelo ante sus ojos que han copiado, adaptándolo a sus propias conveniencias y a su propio gusto. Y no falta quien hace de Lucio de Patras el autor del escrito original, como llegó a hacer Francisco Rico con el Lazarillo de Tormes, porque dijo, vamos a ver, en esta obra hay un autor, que es el que dice que lo ha escrito. Bueno, pues no fallo y no me equivoco si pongo en la portada como autor del libro a Lázaro de Tormes. Pues lo mismo se ha hecho con El asno. Está escrita en primera persona por Lucio de Patras, pues autor Lucio de Patras. Pero evidentemente Lucio de Patras ha podido componer esa obra como la historia verdadera, donde Luciano habla en primera persona. Pero evidentemente Lucio de Patras, si ha existido, no ha podido convertirse en burro, al igual que Luciano y sus compañeros no han podido hacer todo lo que aparece en la historia verdadera. Con lo cual, claro, no es un problema, porque decimos, el único autor que no podría haberlo escrito es Lucio de Patras, porque Lucio de Patras es un señor que se convierte en burro, por lo tanto no existe. Pero Luciano sí existe, y aunque no diga su propio nombre, creo, en la historia verdadera habla en todo momento en primera persona y aparece como él mismo, como uno de estos viajeros que tanto mentían. Porque, y esto es algo que desde luego pasa al Quijote, una novela puede mentir. En una novela pueden decirse mentiras, que es lo que ocurre todo el tiempo en el Quijote y que Gregorio Mayans y Siscar no entendió. Porque Gregorio Mayans y Siscar se tomó en serio cada una de las mentiras del Quijote y claro, eso le arrojaba una maraña de anacronismos y de absurdos que no entendía, porque no entendía que en el Quijote se miente como se miente en la historia verdadera. No falta, dice, quien hace de Lucio de Patras el autor del escrito original. Apuleyo y Luciano habrían tomado los datos por separado y habrían escrito después sus trabajos respectivos. Al margen de que la polémica siga abierta, nuestro punto de vista es que difícilmente Luciano ha podido copiar a Apuleyo, pues el escritor latino nos dice sin ambajes, fabulam graecanicam incipimus. Consciente de que el tema estaba ya en algún escrito de la literatura griega, pero tampoco es necesario porque no creo que todo lo que se consideran fábulas milesias es como el queso de Burgos, no todas las fábulas milesias son de Mileto, y aquí encontramos el paralelismo otra vez con nuestra literatura, porque el tirante el blanco dice venir de una traducción del inglés que no creo que sea tal cosa. No veo por qué la materia de Apuleyo no puede ser tan griega como inglés es el tirante el blanco, es decir, en absoluto, nada. Las ampliaciones de Apuleyo, sigue diciendo, son obviamente numerosas, pero no hay que perder de vista la gran extensión que ocupa el cuento de Cupido y Psique, así como otros relatos en boca de otros personajes del cuento. Quiero decir que el procedimiento para ampliar el libro está bastante carente de originalidad y exento de dificultades. Si algo en absoluto caracteriza a Luciano es la carencia de originalidad. Bueno, sigue diciendo, el problema, pienso yo, no es tanto si Luciano ha copiado a Apuleyo o viceversa, cuanto si lo que tenemos ante nuestros ojos es realmente la obra de Luciano. La traducción del texto resulta fácil
y sin llegar a chocar con las obras que aparecen en el volumen, sí resulta cuando menos diferente. ¿Qué sentido tiene que Luciano escriba El asno? ¿Por qué y para qué? ¿Necesita tomar un tema que al parecer estaba en la literatura popular para criticar o satirizar las prácticas de magia y hechicería corrientes en su época? Ciertamente Luciano es una caja de sorpresas, es lo que ha dicho Savinio de una manera muchísimo más original, y cuando había un símil trillado pedía disculpas. Evidentemente habría pedido disculpas por lo de la caja de sorpresas, pero si se compara su finura, su agudeza y su ingenio a la hora de tratar esos temas, veremos que El asno es un escrito, como se dice ahora, light, muy descafeinado, muy ligero. Light. Tendría que pedir disculpas por haber usado esta palabra, pero lo entendemos y tiene razón. Y es el mismo problema que ocurre con el Lazarillo. Yo no creo en absoluto que el Lazarillo haya podido ser de ninguna manera obra de un erasmista. De ninguna manera. Y mucho menos siendo obra anónima, siendo una obra anónima. Si hubiera sido una obra erasmista, estaría muchísimo más cargado de sátira de lo que está, y se dirían cosas muchísimo más atrevidas de las que se dicen. Yo casi entendería que es perfectamente consecuente suponer que fue obra de un fraile, este Fray Juan de Ortega, que lo tenía en su celda, aunque se supone que la copió simplemente para su entretenimiento, no quiere decir que fuera el autor. No necesariamente este Fray Juan de Ortega, que la tenía copiada en su celda, pero podría ser perfectamente hasta un fraile. Se decía el brocense que quien habla mal de Erasmo o es animal, o es asno, o es fraile. Hay una crítica, por supuesto, a las costumbres y a la Iglesia, pero ligerísima, levísima. Que al final, por supuesto, que es erasmista, pero de un erasmismo decantado, de un erasmismo suavizado, de ese erasmismo ambiente que se podía respirar en España, pero no de un denodado y aguerrido defensor de Erasmo. Es erasmista, desde luego, el Lazarillo, como lo es el Quijote, pero es un erasmismo ambiente, es el erasmismo que se respira en toda España, esté admirado o prohibido, alabado o vituperado Erasmo. Erasmo está en España y se queda desde luego en nuestra gran literatura. Y el Lazarillo es, usemos esta palabra, light, y desde luego el asno es demasiado ligero como para ser de Luciano, y por eso, por esa misma razón, el Lazarillo es demasiado ligero para ser de un seguidor de Luciano, como sería un erasmista, para ser seguidor de un seguidor de Luciano, como es Erasmo. Todo es posible, sigue diciendo esta introducción, todo es posible en nuestro autor, es lo que ha dicho Alberto Savinio, pero realmente en medio de todos los diálogos y ensayos que conforman este volumen, el asno parece un divertimento, un pequeño pasatiempo. Me inclino a pensar, pues, que esta obra no lleva el sello de Luciano, con las reservas propias del caso. Así que al final me están metiendo aquí en la Biblioteca Clásica Gredos el asno a nombre de Luciano, pues para que esté todo, pero nadie se cree que el asno sea de Luciano, y de hecho en la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no está. Bueno, antes de pasar a la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abundemos en que esta edición es muy recomendable, además de muy bella. Ya hemos visto la originalísima introducción. Sí, no sé dónde ponerlo, estoy asediado por libros. Muy recomendable también y muy económica, 4 euros valía, está bien, 4 euros, ¿qué tiempos aquellos? 4 euros valía la edición en Newton Compton, Grandi Tascabili Economici Newton, Luciano de Samosata, diálogos de los muertos, diálogos marinos, diálogos de los dioses y diálogos de las meretrices, con introducción de Ruggero Guarini y traducción de Giovanni Caccia y Ugo Montanari. Edición integral y bilingüe, con muchísimas notas, comentarios y el texto griego. Las notas vienen al final.
Estoy viendo, a ver dónde hay. Aquí están las notas. Sí, al final del todo. Las notas de los diálogos de los muertos. Ya vimos a Fontenelle que escribió sus nuevos diálogos de los muertos. Las notas muy doctas vienen al final, viene el texto griego y viene el texto en italiano. Una edición desde luego muy recomendable, pero Luciano es un autor que hay que tener completo, absolutamente completo, y nos podemos enorgullecer en España de que esa empresa se haya llevado a cabo 2 veces en la Biblioteca Clásica Gredos, incluso con textos que no son de Luciano, como el Asno. Definitivamente es que hay que entender que el Asno no es de Luciano, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por cierto, que muchas universidades solo tienen los 2 primeros volúmenes, que están bastante avejentados en comparación con los siguientes, y es algo que pasa también con las obras completas, que no son completas, de Dámaso Alonso, que las universidades compraron los 4 primeros volúmenes, en general los 4 primeros volúmenes, y luego ni se enteraron de que las obras se siguieron publicando. Y en muchas universidades, lamentablemente, en muchísimas universidades españolas, solo están los 2 primeros volúmenes de Luciano, si es que están. Y deberían estar en todos los institutos, en todas las escuelas de secundaria, porque Luciano es la literatura moderna, es la literatura de ciencia ficción, es la literatura fantástica, es casi toda la literatura que interesa. Pero esto se lo dejaré decir con muchísima más elocuencia que la que estoy usando ahora a don Marcelino Menéndez y Pelayo. Bien, pues tenemos esta colección completa de las obras de Luciano. El primer volumen incluye los diálogos de los muertos, El aficionado a las mentiras y Sobre la muerte de Peregrino. Bueno, belleza de las guardas de la colección Alma Mater. Luciano, obras, texto revisado y traducido por José Alsina, catedrático de la Universidad de Barcelona. Barcelona, ediciones Alma Mater. Claro, el CSIC está en Madrid, pero estoy descubriendo, vaya, me he caído de un guindo, resulta que la colección Alma Mater es anterior al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se editaba antes en Barcelona, por las ediciones Alma Mater. Luego parece ser que se lo quedó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona, ediciones Alma Mater, 1966. Ha colaborado en la revisión de este volumen don Juan Bastardas, profesor de la Universidad de Barcelona. Bien, pues siempre se aprende algo nuevo. Yo sobreentendía que la colección Alma Mater era del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no, esto está editado en Barcelona por la editorial Alma Mater y no tiene ninguna relación. Perdón, este era el segundo volumen. El primero igualmente es traducción y revisión del texto griego por José Alsina, colaboración de Juan Bastardas, en Barcelona Alma Mater, 1962. Y contiene El sueño, Diálogos de los dioses y Diálogos marinos. Los diálogos marinos, sí, están también aquí. Los diálogos marinos están también en Newton Compton. Y ya en una edición bastante más moderna, y supongo que ahora sí, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora la colección Alma Mater ya no es de la editorial Alma Mater, sino del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es cierto que ha pasado mucho desde el último volumen publicado en 1966 a este año 2000. Ha pasado bastante, pero las universidades deberían haber estado pendientes. Luciano, obras. Contiene Falaris 1 y 2, Proemio, Dioniso, Proemio, Heracles, acerca del ámbar o de los cisnes, encomio de la mosca, encomio de la patria, sobre por qué no hay que dar crédito sin más a la calumnia, 2 veces acusado, el tiranicida, el hijo repudiado, Toxaris o de la amistad, o la amistad, sobre las dipsadas, sobre un error cometido al saludar, Armónides y el escita o el cónsul. Texto revisado y traducido por Montserrat Jufresa, catedrática de la Universidad de Barcelona,
Francesca Mestre, profesora titular de la Universidad de Barcelona, y Pilar Gómez, profesora titular de la Universidad de Barcelona, pero se publica en Madrid por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el que ha asumido la empresa de la biblioteca Alma Mater. El emblema de la editorial permanece, que es esta moneda de Hispania con el conejo al pie, de donde se infirió que España significaba tierra de conejos, o es una moneda que sirve para sustentar esa etimología que discute Jesús Cuchillos. No es algo tan claro. Bueno, se mantuvo esa moneda con el conejo a los pies de Hispania. El tercer volumen es del mismo año. No, perdón, que lo he dejado donde... Perdón, sí. El cuarto volumen, eso es. El cuarto volumen es del año 2007. Esto ha salido desde luego muy espaciado, y desde luego me congratulo y me felicito y me enorgullezco de haber estado pendiente, como hay que estar, de un autor como Luciano, que es, ya lo digo, lo es todo. El número 500 podrá ser interpretado por muchos como el corazón de esta biblioteca, entendiendo que lo normal es que haya solo 1000 autores. Yo espero que sea el corazón de esta biblioteca, pero no como el corazón de una fruta, sino como el corazón de un gusano, que como sabemos puede tener unos 10, puede tener muchos corazones, aunque alguien me hará la precisión. No, los gusanos no tienen corazones, tienen arcos aórticos, como en Los Simpson. ¿Qué hacen esas abejas ahí? No son abejas, son zánganos, y solo tienen células haploides, no diploides, como yo y Bart. Efectivamente, los zánganos solo tienen células haploides, a diferencia de la reina y de nosotros, y a semejanza de un espermatozoide o un óvulo, y los gusanos no tienen corazones sino arcos aórticos. Pero hablemos de manera vulgar y general, y esperemos que este número 500 de esta biblioteca no sea el corazón como el corazón de una fruta, sino como el corazón o arco aórtico, ¿de acuerdo?, de un gusano. Bien, pues y además sí que puede considerarse el corazón o arco aórtico de mi biblioteca. Año 2007, también Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este volumen contiene relatos verídicos, proceso de consonantes sigma contra tau ante las 7 vocales, pseudosofista o solecista, maestro de oradores, sobre la diosa Siria, Lexífanes, un crítico falaz o sobre el término nefasto, cómo hay que escribir la historia, Heródoto o Etión. Bueno, cómo hay que escribir la historia es para Menéndez y Pelayo un texto fundamental, pero lo habían dejado para este periodo sofístico, ensayístico, como si no fuera de las obras más importantes. Pero bueno, al final están todas las obras. Cómo hay que escribir la historia, Heródoto o Etión, diálogo con Hesidio. Es que quiero hablar tan rápido. Quiero decir que estas obras efectivamente son posteriores a la traducción castellana de la Biblioteca Clásica Gredos, que hemos visto que era de los 80. Pero también es anterior porque empezó en los 60. La traducción en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene sobre la traducción de la Biblioteca Clásica Gredos la ventaja de tener el texto en griego, es anterior y posterior. Empieza antes y sigue después incluso de casi que haya muerto o que estuviera moribunda la Biblioteca Clásica Gredos. Bueno, que contiene el volumen relatos verídicos, proceso de consonantes sigma contra tau ante las 7 vocales, pseudosofista o solecista, maestro de oradores, sobre la diosa Siria, Lexífanes, un crítico falaz o sobre el término nefasto, cómo hay que escribir la historia, Heródoto o Etión, diálogo con Hesíodo, a quien dijo eres un Prometeo en tus discursos. Edición, traducción y notas de Francesca Mestre y Pilar Gómez. Han quedado solo estas dos profesoras de la Universidad de Barcelona. 2007, año 2007, y aquí sí ya empezamos a ver pegatinas de subvenciones y todo esto.
Quinto volumen. Quinto volumen. Año 2013. Año 2013. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Director Francisco Rodríguez Adrados. Bien. Volumen quinto. Contiene El descenso hacia el Hades o el tirano. Zeus cuestionado. Zeus trágico. El sueño o el gallo, que tarde aparece. Ícaro Menipo o el que vuela por encima de la nube, que no faltaba en esta antología de Luciano de Alberto Savinio con traducción de Luigi Settembrini. Caronte o los observadores, Menipo o la nigromancia, que también está aquí, sobre el luto y las fiestas en honor de Crono. Edición, traducción y notas de Montserrat Jufresa y Eulalia Vintró. Una nueva incorporación, que también es catedrática de la Universidad de Barcelona. 2013. Y por último, el sexto volumen. A todo esto no sé si puede existir o puede estar pendiente otro volumen. El sexto volumen, paradójicamente, es de 2004, con lo cual he estado leyendo la... No, un segundo. ¿Cómo puede ser el sexto volumen de 2004 si el volumen quinto era... Bueno, vamos a ver, entonces solo puede haber pasado una cosa, que es que el de 2013 se editara antes. No, los derechos son de 2013 y el depósito legal es de 2013. Pero el sexto volumen es de 2004. Sí, el sexto volumen es de 2004 y, o sea, quiero decir, no hay error ninguno mío. Es un verdadero misterio. Reservados todos los... Pues así es. Depósito legal 2013. El sexto es anterior al quinto. Bueno, supongo que será por cosas del plan. Este volumen sexto de la obra de Luciano debe contemplarse incardinado dentro de... de la de 1962. Bueno, no tengo ni idea de a qué se debe este misterio. El caso es que este volumen es todo traducción y edición del texto griego de Manuela García Valdés, catedrática de la Universidad de Oviedo. No sé si el ir por libre de la Universidad de Barcelona, no lo sé, pero las fechas son las que he dicho. Bueno, pues este volumen contiene Timón o el misántropo contra el ignorante que compraba muchos libros acerca del parásito o que el parasitismo es un arte, sobre los que están a sueldo, apología de los que están a sueldo, el cínico y diálogos de heteras. Como hemos visto, en esta colección de fecha cambiante y menguante bastante extraña, no está Lucio o el asno, que no se considera una obra auténtica ni siquiera por aquellos que introducen la obra en las obras completas de Luciano, simplemente porque esté todo, incluso lo que se sabe que no es de Luciano pero se atribuye a Luciano. Pues como he prometido, voy a dejarle la palabra a don Marcelino Menéndez y Pelayo, que va a decir lo que yo tendría que decir sobre Luciano mucho mejor y con más encendida retórica. Me voy a ir a sus orígenes de la novela, que voy a leer en formato digitalizado porque al final uno los pasajes que conoce los encuentra más fácilmente en la red, en tanto que la labor de buscar lo que a uno le interesa, si uno no va buscando algo preciso, siempre será mejor en papel y siempre será mejor inclinándose sobre el libro y desgranando y hojeando sus páginas. Dice primero don Marcelino Menéndez y Pelayo, a propósito de las novelas griegas y de la narrativa griega en general, alguna incluso se podría presentar o era tenida en aquel tiempo como prosa científica, empieza diciendo: desprovistas de tal sentido y de cualquier otro que no fuese la curiosidad y mero deleite,
Conoció en la antigüedad helénica gran número de narraciones fabulosas, históricas y geográficas, muchas de ellas de origen oriental, asirio, persa o egipcio. Y hay que hacer notar siempre que Luciano es un oriental. Así que si hay algo oriental en su obra es perfectamente lógico, porque es que lo es. De origen oriental, asirio, persa o egipcio, como las que de buena fe sin duda recogió Heródoto de boca de los intérpretes de Menfis, y todas las maravillas que contenían los libros de Tesias, frecuentemente citados por Diodoro Sículo. Basta leer el satírico y ameno tratado de Luciano sobre el modo de escribir la historia para comprender a qué punto llegó el furor de mentir en los historiadores de la decadencia, incluso en los que escribían cosas de su tiempo, como los biógrafos de Alejandro. Muchas de las mentiras que hay en estos viajeros son o leyendas mal entendidas o exageraciones y sí, mentiras orientales. Luciano las tiene a mano, porque él es oriental. Sigue diciendo Marcelino Menéndez y Pelayo: prescindiendo de los mitógrafos de profesión, como Apolodoro, que al fin recogían leyendas antiguas, aunque muchas veces las exornasen y amplificasen, no puede omitirse que las relaciones de viajes apócrifos a países apenas conocidos o a tierras enteramente fabulosas llegaron a constituir un género, al cual corresponden la Panacea de Evhémero, la Isla Afortunada de Iámbulo, el libro de Hecateo de Abdera sobre las costumbres de los hiperbóreos y otras varias expediciones imaginarias, de las cuales es chistosa parodia la historia verdadera del mismo Luciano. Pero aún no ha hecho el encendido elogio de Luciano. Luego habla del asno, atribuido a Luciano o Lucio de Patras, y el mucho más extenso y complejo asno de oro. Pero veremos luego, como casi todos los buenos críticos, no da la autoría de el asno a Luciano. Y Alberto Savinio, que es un buen crítico, lo que nos ha hecho es un análisis de las contradicciones de ese hombre bifronte como Jano, del que hablaba el famoso crítico y editor de Boccaccio. Lo identificaba con Jano y hablaba del Boccaccio bifronte, el mayor editor de Boccaccio, el que escribió los prólogos y editó los textos en la biblioteca boccacciana de Mondadori. Y supongo que sí. Tengo un lapsus y ahora mismo lo tenía hace un momento, pero si busco cualquier volumen de la biblioteca boccacciana de Mondadori, pues eso es, me viene que está al cuidado de Vittore Branca. Eso es Vittore Branca, al igual que Savinio, postuló este carácter bifronte, como Jano, para Boccaccio, así como lo hace Alberto Savinio, Andrea de Quirico, para Luciano. Pero esa justificación de Luciano bifronte solo vale para Lucio o el asno, y todas las demás obras no son bifrontes, sino que son de Luciano, un Luciano único, inconfundible, originalísimo e imaginativo. Por lo tanto, por puro argumento de Occam, la famosa navaja de Occam, entia non sunt multiplicanda sine necessitate, como la realidad no se multiplica sin necesidad, podemos entender que a Luciano tampoco hay que multiplicarlo sin necesidad, y no hay que suponer un Luciano bifronte, un Luciano como Jano, para una sola obra. Lo más normal es suponer que esa obra no es de Luciano, y además hay una razón de peso para considerar que es una atribución absurda basada simplemente en que el protagonista que habla en primera persona se llama Lucio de Patras, y ya está, Lucio de Patras. Bien, pues el autor será Luciano, porque como hay una metamorfosis, hay un poco de magia, originalidad, hay fantasía, y se llama Lucio de Patras, pues Luciano. Y de hecho,
prueba de esto es que a Apuleyo se lo llamara Lucio Apuleyo, precisamente por la misma razón. Apuleyo ha escrito esto en primera persona y se llama Lucio, pues el autor, que es Apuleyo, se llamará Lucio. Es algo que no tiene ningún sentido, y me parece que es la razón que hay, o la sinrazón que hay, en atribuir Lucio o el asno a